Arrancamos con este estudio teológico profundo. Muy bien, sumerjámonos en esto. Hoy vamos a explorar una de las áreas verdaderamente más fascinantes, pero, seamos honestos, también de las peor comprendidas de toda la teología bíblica: los ángeles. O sea, cuando pensamos en ángeles, es súper probable que la mente viaje directo a esas famosas pinturas del Renacimiento, ¿verdad? Ya saben, esos bebés gorditos flotando tranquilamente sobre las nubes, tocando arpas de oro. Pero olvídense de eso. Al observar las escrituras, la realidad bíblica destruye ese mito por completo. Estamos hablando de seres con una naturaleza verdaderamente imponente. Son literalmente la infantería de élite y el servicio diplomático directo de Dios. Y francamente, resultan aterradores en su majestuosidad. Para darle forma a este análisis, vamos a seguir una estructura muy clara. 1. ¿Qué son exactamente los ángeles? 2. Su jerarquía celestial. 3. Sus funciones principales. 4. Algunos mitos y curiosidades. Y 5. El impacto teológico de todo esto. Vamos a darle. Sección 1. ¿Qué son los ángeles? Su naturaleza y origen. Fíjense que es fundamental empezar por el nombre mismo. Las palabras originales en los textos antiguos, ángelos en griego y malak en hebreo, significan simplemente mensajero. Y ojo, este es un detalle vital para arrancar con el pie derecho. La palabra no describe su especie o su biología, para nada. Es una descripción de su trabajo. Es literalmente un título laboral. Y si nos preguntamos sobre su origen, escuchen la contundencia de Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto significa que a diferencia de Dios, los ángeles no son eternos. Fueron creados y muy probablemente ya estaban ahí mucho antes de que se formara el mundo físico. Son seres espirituales. No tienen un cuerpo físico por naturaleza, aunque sabemos que pueden manifestarse físicamente si es necesario. Tienen una fuerza y una sabiduría que nos superan por muchísimo, pero, y esto es clave, no son omniscientes ni omnipotentes. Pasamos a la sección 2. La jerarquía celestial y el orden espiritual. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es cómo nos muestra diferencias tan marcadas entre los distintos rangos. Porque, a ver, la Biblia no nos da un organigrama de oficinas y súper rígido, pero sí menciona tipos de seres muy distintos, revelando una estructura jerárquica bastante compleja. Vemos a los serafines dedicados 100% a la adoración, a los querubines operando como guardianes asombrosos y a los arcángeles en posiciones de alto liderazgo militar y diplomático. Pero vamos a detallarlo un poco más. Hablemos de los serafines. Su nombre significa literalmente los ardientes. Isaías capítulo 6 nos regala una imagen sobrecogedora. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Usan 2 para cubrir su rostro en reverencia, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Son los seres que operan en la proximidad más absoluta, más íntima al trono de Dios. Y su función principal, su razón de ser eterna, es la adoración perpetua. Luego tenemos a los querubines. Y bueno, aquí es donde esa imagen de los niños con alitas del Renacimiento queda sepultada para siempre. Estos son los primeros ángeles mencionados en toda la Biblia, colocados específicamente para guardar el Edén tras la caída de la humanidad. La visión del profeta Ezequiel los describe de una manera que impacta. Tienen 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila, y están cubiertos completamente de ojos. Son sin duda los guardianes implacables de la santidad de Dios. Y en la cima de las misiones más específicas encontramos a los arcángeles. Este término nos habla de un ángel principal o de altísimo rango. Las Escrituras nos presentan un contraste súper fascinante entre 2 de ellos que conocemos por nombre. Por un lado está Miguel, a quien se le describe como un gran guerrero y el príncipe protector de Israel. Y por el otro lado está Gabriel, quien opera más bien como un mensajero real, el diplomático celestial encargado de dar esos anuncios que cambian la historia por completo, como el nacimiento de Jesús. Sección 3. Sus funciones principales y misiones divinas. Algo súper importante es que jamás actúan por iniciativa propia. Son siempre ejecutores de la voluntad divina. Y una de sus labores más hermosas es actuar como agentes de protección. Salmos 34:7 declara esta promesa vital. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Intervienen constantemente para salvar a los siervos de Dios que se encuentran bajo algún peligro inminente. Pero ojo, porque también son ejecutores implacables del juicio divino, y su poder bélico es simplemente inimaginable. Pensemos en esta cifra, 185,000. Esa es la asombrosa cantidad de soldados del ejército asirio que fueron aniquilados por un solo ángel, en el transcurso de una sola noche.
Esto se relata en el libro de Segunda de Reyes. Es una cifra bárbara que ilustra de manera brutal el poder devastador que poseen cuando Dios los envía a ejecutar un juicio. Sección 4. Mitos y curiosidades. Esos datos sorprendentes. Entonces, el punto crucial aquí es desaprender lo que la cultura popular nos ha metido en la cabeza. Por ejemplo, la gran mayoría de los ángeles que interactúan con personas en la Biblia no tienen alas, tienen forma humana. Tanto así que en el libro de Hebreos se menciona que muchos llegaron a hospedarlos sin siquiera darse cuenta. Imagínense eso. Además, existe esta figura única del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que habla como Dios mismo y acepta adoración. Esto lleva a muchos expertos a considerarlo una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo antes de encarnarse. Y bueno, tampoco olvidemos que su número es incalculable, se cuentan por millones de millones, y tal como enseñó Jesús, son seres que no se casan ni procrean. Sin embargo, tenemos que hablar de una realidad oscura en este ámbito espiritual. La teología, basándose en textos como Apocalipsis 12:4, sostiene que hubo un conflicto celestial de proporciones cósmicas. Un tercio completo de la hueste angelical original se rebeló, liderados por Lucifer. Esta fracción rebelde es exactamente lo que hoy identificamos como demonios, mientras que los 2/3 restantes se mantuvieron leales a Dios. Estamos hablando de una guerra literal a escala universal. Y llegamos a la sección 5, el impacto teológico y la magnitud del reino. Estudiar a estos seres expande drásticamente la visión que tenemos de la existencia. Los ángeles son un recordatorio constante de que el mundo físico, esto que podemos ver y tocar todos los días, es solo una minúscula fracción de la realidad completa. Nos muestran la inmensa magnitud del reino de Dios. Pero, y esto es fundamental, el texto bíblico traza una línea inquebrantable en Colosenses 2:18. Está estrictamente prohibido adorarlos. Sí, son siervos majestuosos, sin duda, pero nunca, jamás deben ser el centro de nuestra adoración. Y esto ilustra de manera brillante una verdad que cierra nuestro estudio de una forma profundamente conmovedora. La primera epístola de Pedro, al hablar sobre la salvación por gracia, suelta esta frase espectacular: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un pensamiento final que nos tiene que dejar asombrados. Piénsenlo. Tenemos frente a nosotros a seres cósmicos, capaces de destruir ejércitos enteros en una sola noche, que existen habitualmente en la proximidad llameante del mismísimo trono de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo ese poder y esplendor incomprensible, sienten una curiosidad insaciable por algo que la humanidad recibe gratuitamente. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Por qué seres de un poder cósmico tan inmenso anhelan entender la gracia que nosotros experimentamos a diario? Es una pregunta maravillosa para llevarnos a reflexionar. Y con ella cerramos este análisis teológico.